Isaías capítulo 5, parábola de la viña. Ya vimos en estos mensajes que Israel es la viña que dio malos frutos. Israel. Esta parábola hablaba de Israel como estaba dando malos frutos, pero en el mensaje anterior, hermanos, en el mensaje anterior vimos que como Israel se apartó de la ley de Dios, cayó en desobediencia, pero hoy vamos a profundizar un poco más de eso. Vamos a hablar de las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios, de ignorarla. Es terrible, hermanos, llegar a el estado de apatía, de indiferencia en cuanto a la palabra de Dios. Y sabe que a veces a mí me causa como susto, me da escalofríos cuando de pronto hay personas que conociendo la palabra de Dios, conociéndola profundamente y se vuelven sordos, como el dicho de los niños cuando dicen no escucho, tengo orejas de pescado. Qué terrible. Y es peligrosísimo caer en ese estado de indiferencia. La Biblia en el Nuevo Testamento lo llama una conciencia cauterizada. Dice Isaías 5. Ahora dice, cantaré por mi amado, en el verso 1, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, uvas ácidas. Ahora pues, dice, vecinos de Jerusalén y moradores de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Sería bueno que tirara la Biblia en el monitor. Ok, ahí, porque a veces la versión esta varía un poco con la de la que está saliendo al aire. Entonces dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Mire qué tremendo. Dice, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová, dice de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor, llanto. Ay, dice, de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Vamos a quedarnos ahí. El pueblo de Israel cayó en un estado caótico, hermanos. Hemos visto que la viña de Dios representaba a su pueblo, el cual
Dios preparó la tierra de Canaán con mucho esmero, con dedicación. La tierra de Canaán es la tierra que un día Dios le prometió a Abraham. Recuerden Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y deja tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces dice que Abraham, tomando a su esposa Sara y a su sobrino Lot, porque su padre, el padre de Lot, había muerto, los tomó y comenzó el camino al cual Dios no le había dicho todavía dónde era. Solo le dio instrucciones, le dijo: deja tu tierra, abandona este pueblo. ¿Por qué? Porque la tierra donde Abraham habitaba, la tierra de Mesopotamia, la tierra del Sinar, era cercana al donde se había construido la Torre de Babel. Esa Torre de Babel estaba en el territorio que actualmente abarca Irak y el territorio de Irán. Esas tierras donde hoy habitan los musulmanes, los árabes. Ok, entonces allí se desarrolló la civilización humana. Y los hombres, después del diluvio, el diluvio vino como juicio por causa del pecado. Pero después del diluvio, los hombres, los seres humanos, volvieron a hacer lo malo. Dejaron a Dios, no lo tuvieron en cuenta en nada. En ese tiempo, hermanos, no existía la palabra escrita. No habían leyes escritas para dirigirse por ellas. Pero Dios había establecido un sistema desde que sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén, donde Dios tenía un contacto directo con el ser humano. Cuando Dios lo expulsó, Dios se tuvo que separar del hombre por causa del pecado del hombre. Empezó a haber una ruptura entre el hombre y Dios. No había más conexión directa con el cielo. No había más comunicación directa con el cielo. Pero ¿cómo era que el hombre sabía de que existía Dios? ¿Cómo es que el hombre podía tener una vida correcta en aquel tiempo? Bueno, Dios había establecido sus leyes en el corazón del hombre, en lo que llamamos nosotros la conciencia. Puso una conciencia en el ser humano para saber qué era lo bueno y qué era lo malo. De hecho, que cuando tomó el árbol malo, el árbol prohibido, el árbol se denominaba del conocimiento del bien y del mal. Así que no hay excusa, hermano. En el momento que el hombre peca, desobedece a Dios y se vuelve responsable delante de Dios de sus actitudes. Pero Dios, en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, en su gracia, porque esta serie se llama La Ley versus la Gracia. Estamos estudiando las diferencias entre la ley y la gracia. ¿Qué hizo la ley y qué es la gracia, hermano? Pero la gracia aún allí estaba en aquel tiempo con los seres humanos, porque Dios no los dejó a la deriva a los hombres. Le dejó en la conciencia al hombre la responsabilidad de decidir entre lo bueno y lo malo. El hombre sabía, el ser humano sabía cuando estaba haciendo lo malo. Había algo que le decía a él que no debía hacerlo. Es igual como nosotros los cristianos. Yo les he explicado que nosotros somos somos un combo. Somos una mezcla de dos naturalezas. Primero venimos a esta tierra con la naturaleza natural, carnal, humana, sin un Dios viviendo en nosotros. Pero cuando nosotros crecemos y nos volvemos responsables de nuestros actos, cometemos pecado. Y la única manera de ser perdonados es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero también necesitamos, para accesar al mundo espiritual, necesitamos un nuevo nacimiento.
así como para accesar a este mundo natural. Nadie que haya venido, nadie, el que nunca ha venido a esta tierra, como dijo Job, mejor sería un abortivo que yo. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere visitar este mundo natural, necesita nacer de una mujer, necesita un embarazo, desarrollo y luego venir a la luz. Entonces, alguien que nunca haya sido engendrado en el vientre de una mujer no puede venir a este mundo. Así que se necesita, para entrar a este mundo natural, se necesita un nacimiento. De la misma manera, para entrar en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en el mundo en el cual tenemos contacto y conciencia de lo que se mueve en el mundo espiritual, tanto de lo bueno o de lo malo, tanto de la existencia de Dios y de sus ángeles, como de la existencia del diablo y sus demonios. Necesitamos un nuevo nacimiento. Por eso es que la gente que no ha experimentado esto no puede entender lo que se mueve en el mundo espiritual. Una mujer, un hombre que no haya experimentado nacer de nuevo, simplemente es un títere del diablo. Y le dice usted que el diablo es aquí y el diablo allá, y que los demonios, y dicen, el diablo no existe. Dicen, el diablo soy yo. Es más, dicen, la diabla soy yo, dicen las mujeres. Porque no entienden lo que están diciendo, porque no han nacido de nuevo. Se necesita un nuevo nacimiento para entrar al mundo espiritual y comprenderlo. Entonces, en aquel momento, los seres humanos, Dios les dejó una conciencia para entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero resulta que los hombres se pervertieron. No quisieron escuchar su conciencia, que les decía, no hagas esto, no hagas aquello, porque es malo. Cuando nosotros en Cristo nacemos de nuevo, en esa naturaleza humana, al igual que una planta que es mala originalmente, como un árbol de naranja ácida, un árbol de limón, un nance ácido, para que pueda producir nances dulces, el limón para que pueda producir naranjas, hay que hacerle un injerto, hay que cortarle toda la ramificación del árbol natural con el cual nació y hacerle un implante, hacerle un injerto, y a partir de ahí esa nueva planta son dos plantas en una original y otra que ha sido implantada allí, casi que por la fuerza. Qué bonito. Por eso es que dice la Biblia que este reino sufre violencia y solamente los que son violentos lo arrebatan. Porque hay algunos, hermanos, y usted lo va hoy a decir si eso es cierto o si es mentira, pero hay algunos, hermanos, si no, quizás me atrevo a decir que todos, que somos muy pocos, quizás ninguno, que busca a Dios así como que desde que nace viene diciendo yo quiero ser cristiano. No hay gente que cuando lo pasan enfrente de una iglesia grita aleluya, dice no, yo quiero entrar ahí, yo quiero ser cristiano. No, la mayoría de nosotros, todos para venir a este camino, unos venimos baleados, otros venimos apuñalados, otros venimos endrogados, borrachos. Yo conocí al Señor en una cárcel porque afuera nadie me pudo convencer, y me tuvo el Señor que meter en una prisión en Costa Rica para que entendiera. Hay mujeres que hasta que el marido se les va se acuerdan de Dios. Hay mujeres que hasta que las violan en la calle entonces vienen y dicen a buscar de Dios. Hay mujeres que hasta que pierden un hijo, hasta que pierden la madre, hasta que pierden a alguien, hasta que el marido las deja medias, hasta sin pies y sin manos y hasta sin ojos, a punta de golpes, entonces vienen a Dios. Pero ese es el ser humano. El ser humano es terco por naturaleza. Necesita a veces que este implante sea como por la fuerza, porque voluntariamente, qué difícil es. Mira, hermano, hay algunos como Jacob. Yo le conté la historia de Jacob, como Jacob, estando buenecito de manos y pies, habló con Dios. Dios se le presentó y le dice a Jacob, yo te quiero bendecir. Y Jacob fue terco, fue necio y dijo, no, yo voy a hacer las cosas de mi manera. ¿Y qué sucedió con Jacob? Dios lo llevó al lugar donde lo quería bendecir. Lo llevó a Betel. ¿Cómo lo llevó? Lo llevó renco, como trajo el Señor a Walter. Mire, Dios le habló a este muchacho allá lo de atrás. Aquel día dije Javier por decir Walter. Le puse carro a Javier. Y entonces, cuando yo veo a Walter,
Su pierna, hermano, Walter quedó con la derecha, Walter, por la izquierda. Mire la pierna de él, tiesa, no puede doblarla. Y Walter, que quiere orar a Dios de rodillas, no puede. Mire cómo lo dejó el diablo. ¿Por qué? Porque Dios le habló muchas veces. Tuvo que ir a destriparse en la moto. Y usted le ve el pie al hermano Fabio. Hoy no está aquí, ¿verdad? Pero vino la mujer. Ahí está. Yo doy testimonio por él, va a decir la hermana Carla. Mire, si usted le mira la pierna a Fabio, esa pierna da compasión verle ese pie. Cómo quedó de deshecho. El otro día ahí los miré comparándose con Walter, a ver que estaba más desarmado. Mire, hermano, Fabio quedó en medio de dos carros. Iba empujando un carro borracho, empujándolo, y venía otro, pero a toda velocidad, y se vino a estrellar contra el carro que él venía empujando. Y dice que él solo sintió que saltó en el aire. Lo dejaron como una hamburguesa. Ese muchacho está vivo de milagro. ¿Cómo vino al Señor? Con el pie deshecho. Míreme a mí, tuve que venir con 16 machetazos encima. Aquí tuvieran un predicador bien guapo todavía si hubiera sido más obediente cuando estaba joven. Pero ahora, mire, hermanos, y algunos, por eso a veces ustedes dicen que ¿por qué el pastor pone las sillas tan lejos? Es para que no me miren muy de cerca. A veces le digo al camarógrafo, no me acerque la cámara porque voy a asustar a los que están en la casa. Pero si hubiera hecho caso más antes, hermanito, hubiera venido a Cristo con todo mi potencial. Pero ya no. ¿Por qué? Porque no quise obedecer la voz de Dios. Hay consecuencias cuando el hombre no quiere oír la voz de Dios, cuando el ser humano no quiere oír la voz de Dios. Y así como le digo, si nos vamos a esto, hermano, cada uno de ustedes tendrá su historia. Todos tenemos una historia triste, angustiante. Todos en algún momento tenemos que llorar y decir: Señor, si te hubiera escuchado allá atrás, un poquito más antes, mi vida fuera diferente. Muchachos que se hubieran podido librar de una historia triste. Hombres que no hubieran tenido que pasar por tantas calamidades, por tantas dificultades. Pero a veces la terquedad. Pero Dios, que es misericordioso, Él está allí con su misericordia, con su gracia, para levantarnos aún después de tanta caída y de tanto golpe que llevemos. Porque ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios que siempre tiene sus manos pendientes para cuando el hombre y la mujer se arrepiente y reconoce su grandeza y su majestad. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar una tierra hermosa, maravillosa, solo obedece y ve hacia el lugar donde yo te voy a indicar. Canaán era una tierra, hermano, donde no había prácticamente población humana. Cuando Dios se la prometió a Abraham, Abraham fue hacia aquella tierra, una tierra abundante. Dice que cuando tuvieron altercado con Lot porque sus ganados habían crecido mucho, Abraham dijo: no está la tierra toda delante de nosotros. Era maravilloso, hermano, todo lo que Dios había dado a Abraham. Pero ¿qué sucedió? Dios permitió en la descendencia de Abraham, porque era un plan perfecto. Todos los males que nos sucedan a nosotros, si no vienen como consecuencia del pecado, y usted dice: es que yo ando recto, ¿y por qué me sucede esto? Es porque es un plan perfecto de Dios para su vida. Dios nunca se equivoca. Abraham y sus descendientes tuvieron que ir a habitar a Egipto. Imagínense, el pueblo de Israel originalmente venía de un buen árbol. Abraham era un buen árbol. Abraham tenía las dos principales características que Dios busca en sus hijos. Y alguien dirá: ¿cuáles serán?
Y usted podía enumerar un montón, y yo también. Pero las dos principales características que Dios busca en sus hijos, en aquellos que quieren agradarlo, es fe y obediencia. Porque si usted tiene fe, usted va a lograr lo imposible. Si usted tiene fe, va a poder creer en un Dios invisible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted tiene fe, nunca va a condicionar a Dios por sus actitudes. Usted, si tiene fe, va a creer en que todo ayuda para bien, aún las cosas que está viendo como malas. Pero la obediencia es aquella que nos hace a nosotros oír la voz de Dios y acatar sus reglamentos, aun cuando los reglamentos de Dios vayan en contra de nuestros gustos, de nuestra comodidad. Abraham estaba contento, estaba bien ubicado en su tierra, pero Dios le dijo: vete de esta tierra, y él salió en obediencia. Entonces Israel venía de un árbol bueno, pero ¿qué es lo que sucedió? Ese árbol bueno en el camino comenzó a tener algunos trastornos. Vemos que en Jacob tenía un corazón al principio rebelde, un corazón que no era lleno de fe y que tampoco tenía obediencia. Jacob comenzó a extraviar su camino de la obediencia y de la fe al Dios invisible. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que sus hijos salieron con las mismas características y cualidades de Jacob. Vemos a los hijos de Jacob celosos, arrogantes. Los vemos con maldad en el corazón, aún deseando la muerte de su propio hermano José. Y entonces Dios tuvo que llevar a ese pueblo a Egipto para enseñarle. Tuvo que llevar a este pueblo a Egipto para que entendiera cómo funciona el reino de Dios. En el principio, un joven llamado José de pronto se le llenó la cabeza de humo, aunque Dios lo usó tremendamente, pero el principio de José fue equivocado. José recibe un sueño, recibe una visión, recibe lo que estamos viendo en el seminario de líderes, recibe una vocación. La vocación es el sentimiento, es la visualización de lo que Dios tiene para nosotros, en el buen sentido de la palabra, no como lo mencionan los falsos, la visualización. No, le estoy hablando de un sueño que Dios pone en el corazón de nosotros, pero que viene de Dios, que no nace de nuestra carne. Pero cuando José tiene el sueño de que él sería grande, que él sería un personaje en el reino de Dios muy importante, ¿qué le sucedió a José? No guardó con humildad la revelación, sino que fue a sus hermanos y se las dijo. ¿Y cuál fue el resultado? Que los hermanos de José se sintieron celosos cuando vio que José lo dijo con prepotencia, lo dijo con arrogancia, lo dijo como diciendo: ustedes me van a servir a mí. Por eso es cuando Dios le da a usted un sueño en su corazón, tenga cuidado, no lo ande contando. Vaya y se lo cuenta a un Caín y le vuela la cabeza. Es peligroso. Aquí entre nosotros, hermano, usted puede ser un José, pero aquí también pueden estar los otros 11 que van a desear liquidarlo. Y José de pronto no reaccionó pensando que sus hermanos no le iban a ver bien lo que iba a suceder. Y todavía llegó donde su papá y le contó otro sueño que tuvo. Y en ese sueño ya no solo se miraban sus 11 hermanos inclinándose a él, sino que incluían el sol y la luna también aparecían a mis pies. Y Jacob interpretó el sueño correctamente y le dijo: oh, ¿qué estás diciendo? Que tus hermanos se van a inclinar a ti, y que aún yo me voy a inclinar a ti, y que aún tu madre. Y aunque la madre de José ya se había muerto, porque era Raquel, pero ¿de quién habló Jacob? Estaba hablando de su primera esposa, de Lea. Era la madrastra. Le dice: hasta entonces, hasta tu madrastra y yo nos vamos a inclinar a ti. ¿Qué te pasa, José? En José, si Dios no lo hubiera pasado por el horno que lo pasó, por el molde que lo pasó, la historia de José fuera otra. Esta Biblia no contuviera una historia tan bella
como la historia de José. José es un prototipo de Cristo, pero Dios a José tuvo que enseñarle. ¿Qué pasó en Canaán? En Canaán Dios dio la revelación a José, pero José de pronto se le subieron las ramas. Y José dijo: no, hombre, yo voy a ser el árbol más importante de toda esta viña de mi padre. Hablando de la familia de Jacob, del pueblo de Israel. Él, siendo uno de los menores, el penúltimo, él dijo: no, hombre, hasta el más mayor de los hermanos míos va a estar bajo mi cuidado, bajo mi custodia, bajo mi gobierno. Oiga, y entonces Dios dice: oh, si este José yo lo llevo a la cima, si este José así como está, yo lo llevo a lograr ese poderío que le acabo de ofrecer, oh, no está preparado, no está listo. Oh, mire qué bonito está esto. Agárrelo, hermano. Este José se va a perder. Entonces necesito que sus hermanos, aún con su maldad, la voy a usar para bien. Voy a permitir que este arbolito me lo arranquen de esta viña donde ya le dije que va a ser el mero mero, y lo voy a ir a poner a una tierra árida, en medio de rocas, en medio de serpientes, en medio de calamidades, en medio de dificultades. Y entonces los propios hermanos de José lo toman y lo venden como esclavo. Y José va a terminar en Egipto, en la casa de un hombre llamado Potifar. Pero lo bueno es que usted lee la Biblia, ahí está en el libro de Génesis, en el capítulo 37, esa historia. Usted ve que dice: y Dios estaba con José. Lo vendieron como esclavo y Dios estaba con José. Y alguien diría: ¿y cómo es que Dios estaba con él? ¿Y por qué permitió que lo vendieran como esclavo? Es que Dios no significa que esté contigo, que te está diciendo que todos tus problemas te los va a quitar. No, Señor. Lo importante es que entendamos que en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de la guerra que tengas en tu casa, en medio de la guerra que tengas en tu trabajo, en medio de las dificultades, aún en una enfermedad, aún en un hospital, aún en una cama de hospital, aún dentro del otro lado de las rejas de una prisión, pero si Dios está contigo porque sos su hijo, es porque te está cuidando y Él está al cargo de lo que te está sucediendo. Aleluya. No significa que siempre te va a remover tu problema. Significa que Él va a estar contigo en medio de tu problema. Padre lindo, precioso. Y Dios estaba con José. Lo vendieron como esclavo, pero Dios estaba con José. Imagínense que hubiera ido un profeta y le hubiera dicho: José, dice el Señor, así te dice el Señor, José. O sea, un profeta de esos de hoy, ¿verdad? Le dice: así te dice el Señor, José, que Él te va a libertar. Solamente créele, viejo, si haces un pacto con Él, dame una buena ofrenda, mañana te va a libertar. No, hermano. Imagínese un profeta verdadero, le hubiera dicho: dice el Señor, José, que Él está contigo, que no temas. Como dice Isaías 41:10, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y hubiera dicho José: Dios conmigo, me acaban de vender esclavo y me manda a decir Dios que está conmigo. Sí, está contigo. Entonces, hermano, llega José a la casa de Potifar de esclavo, pero de pronto lo ponen sobre todos los trabajadores de la casa de Potifar. José seguro dijo: wow, la visión, el sueño, ahora ya soy jefe de todos estos. Pero es que el sueño no decía que era el jefe de los esclavos. El sueño decía que iba a ser el mayor en poder y en relación con Dios sobre sus hermanos. Por eso es que hay gente, hermano, que de pronto Dios le da un sueño. Algo otro lo que les da es un empacho. Y se encuentran 4, 5, 6, 8 locos por allá, de esos que no hayan donde congregarse porque son rebeldes, y le dicen: siervo, usted viene de ser el pastor de nosotros nos vamos a congregar con usted, hasta buenos diezmos le vamos a dar. Y él dice: hombre, el sueño que Dios me dio. No, cuidado. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios siempre es claro y habla específico. No te olvides de ninguno de sus detalles. Parecía que se cumplía el sueño. Jacob, jefe de todos los esclavos, dijo: hombre, ya está el sueño cumplido. Entonces viene José, ya estaba bien tranquilo.
Parecía que todo marchaba bien. Y entonces dice Dios: todavía te quedan unos bejucos, te quedan unas ramas de las que allá estabas contento porque ibas a ser el más grande. Ya te sientes grande porque sos jefe de un montón de esclavos. No, hombre, ya te voy a quitar estas ramitas. Y entonces Dios dice que puedo dar un poquito más a José. Es que Dios, para usarlos a nosotros, hermanos, nos tiene que arrancar todo lo que nos sirve. José, le digo que era un prototipo de Cristo. Era un hombre impresionante, pero tenía cosas que Dios tenía que quitarle. Y entonces viene la mujer del Potifar, lo seduce, lo quiere violar. Si algunos hermanos dirían: hombre, José, ¿por qué no cambiamos de trabajo? Esa egipcia debe haber sido tremenda diabla. Tenga cuidado cuando le salen esas a usted, amigo, hermano. Y José se acordó que esa no era la manera, que ese no era el camino. Él dijo: esta es la mujer de mi amo. Y fue acusado injustamente. José pudo haber gritado y haber dicho: ¿dónde está Dios? ¿Qué te pasó? ¿En qué momento me abandonaste? ¿Por qué hiciste esto? Y entonces viene y José entendió: algo está haciendo Dios conmigo, algo me está arrancando. Y fue a terminar a la prisión. Y en la prisión José seguramente pudo haber dicho: ¿dónde está Dios? Pero Dios estaba con él. Y cuando en la prisión miraron las habilidades de José, nombraron a José el jefe de todos los presos. Padre mío, otra vez Dios probándolo a ver si entendía el sueño. Recuérdese que el sueño, su calvario se originó por haber malentendido las cosas, porque no entendió que cuando Dios quiere hacer algo bueno contigo, tienes que ser humilde. Y no que él llegó con prepotencia contando el sueño. Y entonces dice: Dios, te estás equivocando, tengo que trabajar contigo. Y lo llevó a la casa de Potifar para trabajar con él. Pero José allá lo pone de jefe de los esclavos. Y nuevamente el hombre ya estaba creyendo que eso era. Luego lo llevan a la cárcel y de jefe de todos los presos. Allá en la cárcel le interpretó los sueños a dos siervos del rey, del faraón, a un copero y a un panadero. Le dijo al copero: en tu sueño significa que te van a restituir y vas a volver a darle la copa en tu mano al rey con el vino. Y dijo el panadero: y yo, señor don José, ya miro que usted es un hombre poderoso, que tiene contacto con el cielo. Y seguro José hasta se levantó el saco así, el saco no, si estaba preso. Se levantó el traje rayado en la cárcel y dijo: te lo voy a interpretar, pero la noticia para ti es dura. ¿Y qué le dijo el panadero? El sueño dice que en 3 días te van a volar la cabeza. A eso donde la gente no le gusta. Él quería oír lo mismo que oyó el copero, pero lo de él era diferente. Así nos pasa a nosotros. Hay que aprender a aceptar que a veces las noticias no son buenas, que a veces Dios te va a decir que no. Mire, José, un hombre que habló con tanta integridad al interpretar sus 2 sueños. No los varió en nada, no los arregló, no los adornó. Le pudo haber dicho al copero algo más bonito, y al panadero le pudo haber adornado el asunto. Tranquilo, panadero, si ya yo sé que te vuela la cabeza, pero no te lo voy a decir. José actuó con una integridad, dijo lo que tenía que decir. Y seguro dijo José: hoy sí le fui fiel a Dios, hoy sí hice las cosas como las tenía que hacer. Y le dice al copero: cuando te restituyan, cuando vuelvas a estar frente al faraón, acuérdate de mí, porque yo sé porque yo sé que vine aquí a Egipto no a ser jefe de esclavos, ni a ser jefe de presos.
Yo vine aquí para ser el jefe de jefes, como dijo la canción, va. Acuérdate de mí, porque yo estoy aquí injustamente. Tienes que hablarle al faraón de mí. Yo quiero que Faraón me conozca, porque esto es diferente. José estaba pensando en aquel momento un poquito diferente. No era un hombre que estaba confiando al 100% en la voluntad de Dios. Estaba poniendo en duda y diciendo: voy a ayudarle a Dios, que ya veo que ha pasado como 13 años y yo aquí todavía en la cárcel. Quiso ayudarle a Dios. Acuérdate de mí. Este hombre ya no tenía la misma fe del árbol original. ¿Y qué es lo que le sucedió? El copero llegó al palacio. El rey le perdonó el error y dijo que venga el copero y que traiga mi copa de nuevo. Y cuando él llegó ante el rey, se le olvidó el mensaje de José. Se le olvidó decirle: allá en la cárcel hay uno que me interpretó el sueño y que me dijo así va a suceder. Oiga, mi hermano, se quedó el pobre José. Si no me acuerdo bien del dato, entonces ahí me perdona, pero creo que se quedó un par de añitos más en la cárcel. Dijo Dios: todavía te falta todavía te falta un par de tijerazos, viejo, le dijo. Cuando estés listo te saco. Qué precioso. Tuvieron que pasar un buen tiempo. El faraón tuvo un sueño. ¿Quién quiere que da los sueños? No los dan los tamales, no los dan las baleadas, no los dan las empanadas, las 10 tortillas y 3 litros de fresco. Cuando el sueño es real, viene de Dios. Mire a Dios trabajando, y dijo: viene el tiempo de mover a José. Y entonces dio un sueño a Faraón, y Faraón se turbó, se desveló, le dio vuelta a la cabeza, no lo entendía. Llamó a todos los sabios, a los adivinos, a todos, pidiéndole que interpretaran su sueño, y nadie podía. Y entonces el copero, aquel, el olvidado, dijo: hombre santo Dios, si yo me acuerdo que allá en la cárcel hay uno que sabe interpretar sueños. Y le dice al rey: ahora me acuerdo. Le dijo: bueno, es que, hermano, cuando Dios tiene un plan con usted, cuando Dios tiene que hacer algo con usted, escúchelo con mucha atención. Sométase a lo que Dios determinó para usted, porque lo que Dios establece, Él lo cumple. Si usted se somete a su voluntad, le guste o no le guste. José quería a su manera cumplir el sueño, y Dios ya había diseñado todo el plan. Y cuando llegó el tiempo, Dios puso el sueño en el faraón. Y dice el copero: ahora me acuerdo que cuando yo estaba preso, hubo un joven que me interpretó un sueño. Si tú lo mandas a llamar, señor rey, y él viene. Es más, si me acuerdo que él me dijo que te hablara de él, y a mí se me olvidó. Y dijo el rey: tráiganlo rápido. Cuando Dios dice, las cosas suceden. Cuando usted quiere, pueda que sucedan al gusto suyo. Es peligroso cuando alguien andando mal dice: pero qué raro, si yo ando mal, pero las cosas parece que me salen bien. No, tenga cuidado. Si usted anda mal y las cosas le salen bien, cuidado, y es que el diablo no le está llegando a meter ahí gato por liebre. Cuidado, porque hoy estamos viendo las consecuencias que pasó Israel por causa de desobedecer la voz de Dios. Entonces mire la historia cómo se desarrolló para que José llegara a ser el grande en Egipto, el segundo en mando. Y ahí el árbol comenzó a florecer, el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió en esa tierra, hermano, de Egipto? Ese árbol que era Israel comenzó a tomar alimento que era dañino para la estructura de ese pueblo, considerándolo como un árbol. Cuando un árbol, hermano, cuando un árbol se planta en una tierra, por eso es que los árboles, hay árboles que son únicos en Honduras. Usted va a buscar
árbol de pino en Alemania. Yo me acuerdo cuando anduve a Alemania de un lado para otro. Y usted dice, santo Dios, ¿y por qué no me llevó? Y nunca vi un pino, hermano. Usted va allá por Japón y usted no ve un árbol de pino. Usted aquí en Honduras hay algunos árboles que existen en otros lados del planeta, pero en Honduras no hay. Y si los traen a Honduras y los plantan, se mueren. ¿Por qué? Porque cada árbol tiene las diferentes sustancias que necesita para desarrollar su estructura molecular, su tallo, su tronco. Necesita un tipo de alimento específico para desarrollar su follaje, su color, el estilo de las ramas y luego para el fruto. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Por qué Honduras es un país productor de café? Porque la altitud de las montañas, porque los elementos que hay en la tierra son exactos para que un árbol de café pueda sobrevivir. Pero si usted se lleva un árbol de café y lo va a plantar en las arenas del puerto de Telas y se lo lleva a la hermana Dunia y lleva allá un árbol de café y le dice allá, hasta su mamá ya, ¿verdad? Y le dice, mamá, te traigo este palito de café, verás qué rico el café que da. Café con sabor a confite de menta. Siémbralo ahí, mamá, y va y lo siembra a la par de un coco. El coco bien frondoso y aquellos grandes cocorotes ahí, cocotes. Y el café empieza a marchitársele las hojas, las ramas y él se va secando porque no puede vivir en la arena. Ahora tráigase un palo de coco y venga a sembrar donde se siembra el palo de café. Tampoco el coco funciona. La gente, para poder sembrar un coco en estas tierras, lo primero que hace es traerse una volquetada de arena de allá y hacerle un gran banco de arena y meterlo ahí para engañarlo. Aleluya. La tierra tiene que ver con la planta. Hay plantas que solo se dan en la tierra de Israel. Hay plantas que solo se dan en la tierra de China. Mira, hay productos que nosotros consumimos aquí. Hay un famoso té que solo en China lo pueden hacer. Usted lo siembra aquí, no funciona. Si usted siembra aquí una mata de uvas, aquí le salen con sabor, ¿saber a qué? ¿Por qué? Porque la tierra tiene que ver mucho los elementos con los que se alimenta la planta. Entonces, Canaán, mira qué bonito esto. Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuál es la tierra? Canaán. Era la tierra exacta para ese pueblo. Pero luego ese pueblo se fue a Egipto. Y en Egipto era una tierra diferente. Comenzó a consumir productos diferentes. Y el pueblo perdió el sabor. Ese pueblo no tenía fe, no tenía obediencia. Era un pueblo desobediente, rebelde y difícil. Y entonces dice Dios, en el Salmo 80 dice, de Egipto traje una vid. ¿A dónde? A Canaán. La trajo de nuevo, la vid verdadera, que en un principio venía de un tronco bueno, pero en Egipto tomó mal sabor. Ahora dice Dios, te voy a llevar a la tierra que le prometí a tus padres, pero en el camino te tengo que cortar algunas ramitas. Mire, aquel que trajeron de Canaán para traerlo a Egipto, le cortaron unas ramas en el camino. Pero ahora ese pueblo venía peor. Hay que trabajar en él. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice Dios, yo planté una viña en una ladera fértil en Canaán. Pero ¿qué pasó con esa viña? Esa viña me dio mal fruto. Yo le voy a explicar algunas cositas, así en los minutos que nos van quedando. Aleluya. Josué capítulo 1. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire la orden, es el mandamiento de Dios. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Era un mandamiento de Dios. Si quería que
no le fuera mal, había que obedecer la ley de Dios. La ley de Dios era el regulador en el pueblo para que las ramas no le salieran de nuevo, esas ramas malas, sino que fuera una buena planta. Repito, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga bien, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, de día y de noche meditarás en él. Escuche, lo repito, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que hablarlo, tenían que estarlo repitiendo. Luego dice, y meditarás en él de día y de noche. ¿Qué significa eso? Estudiarlo, verlo, analizarlo. Repito, estudiarlo, verlo, analizarlo, tocarlo. La ley de Dios, Él quería que la gente la amara tanto que no se separara de ella. De día y de noche mirarás en el libro de la ley, lo meditarás, lo analizarás, pero también lo hablarás. Y más que eso dice, debes de hacer, dice, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, había que leerlo, estudiarlo, meditarlo, analizarlo. Segundo, hablarlo, compartirlo. Y tercero, cumplirlo. Esa es la clave. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le pasó entonces a este pueblo? Ya lo vimos en Isaías 5. Dice que no le dieron el fruto correcto a Dios. ¿Y qué Dios dijo? ¿Qué hizo? Dijo, derribaré sus muros, su seguridad, su protección. Mire Deuteronomio capítulo 11 lo que nos dice. Deuteronomio capítulo 11. Aquí entramos a la escritura ya. Deuteronomio capítulo 11. Verso 28. Verso 28. Siempre mándalas al monitor. Dice, verso 18, perdón, verso 18. Lo dije mal, verso 18. Por tanto, dice, pondréis, lea con mucho detenimiento. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre sus ojos. Qué tremendo. Seguimos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Oiga, hablándosela a los hijos. Verso 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Mire lo que dice el 25: nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como él os ha dicho. Pero aquí dice el 26:
yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. El tiempo se nos está yendo y me falta como 1 hora. La voy a terminar con los que aguanten. No se preocupe, va a ser menos. En la predicación anterior les hablé de la samaritana. ¿Qué pasó cuando la samaritana se encontró con Jesús? Juan 4. La samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén que hay que adorar. Y ya vimos en 2 de Crónicas capítulo 6 y capítulo 7 que Dios, cuando edificaron el templo, cuando Salomón edificó el templo y él dedicó el templo a Dios, él dijo: este es el lugar que tú eligiste, el que tú juraste que esta sería tu ciudad, y este templo sería el lugar donde tú escucharías el ruego cuando el pueblo pecare. Si el pueblo se aparta de ti y venga a este lugar y ore, tú lo oirás desde el cielo. Aún si por el pecado fuere llevado a otras tierras, desde las lejanas tierras donde esté cautivo, mirarán hacia esta tierra, mirando hacia aquí, orarán y se arrepentirán, y tú escucharás en el cielo. Era una ley que estaba establecida, que Jerusalén y el templo era el lugar de referencia para orar. Pero la samaritana era una descendiente del pueblo del reino de Israel. El reino de Israel fueron 10 tribus que se separaron de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, y ellos formaron su propio reino con Samaria como capital, y Jerusalén quedó como capital del reino de Judá. Entonces estos pueblos se dividieron, y los judíos quedaron como los que se mantuvieron en el templo con Leví, y eran los que administraban la palabra de Dios y la ley. Pero los samaritanos renunciaron a la ley, renunciaron a la palabra de Dios, no la quisieron llevar con ellos. Y entonces ellos dijeron: nosotros podemos decidir cómo adorar a Dios. Con algo les quedó nada más. Escuchen lo que le voy a decir, esto es peligrosísimo. Ellos dijeron: cuando Moisés nos dio la ley, nos dijo que esa ley, si la cumplíamos, habría bendición, y si la desobedecíamos, habría maldición. Recuerden que él dijo: la bendición estará en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Eran 2 montes que habían ahí en ese sector, entrando a la tierra de Canaán. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el capítulo 27 y 28 de Deuteronomio, Dios hizo que el pueblo estuviera en medio de los 2 montes. Subió a un lado a unos y al otro lado subió a otros en el otro monte. Y en este monte la gente leía las maldiciones, en el monte Ebal, y en el monte Gerizim leía las bendiciones. Así dice el Señor: si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces en el monte Gerizim se proclamaba la bendición, y en el monte Ebal la maldición. Y estudiando este tema, hermano, me doy cuenta que el monte que está en Samaria, que está exactamente al frente del pozo de Jacob, es el monte Gerizim. ¿Qué significa esto? Que los samaritanos dijeron: no, hombre, si nosotros tenemos el monte de la bendición. Pero Dios no dijo que era en el monte donde estaba la bendición. Dijo: desde ese monte se leerá. Pero he decidido que Jerusalén es el lugar y el templo donde yo los voy a escuchar. No es el monte Gerizim. Y la samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, mire, monte Gerizim, pero ustedes dicen que es Jerusalén. Así que nosotros no andamos tan mal. Eso dijo la mujer.
era una verdad a medias. Cuando usted va a una iglesia falsa, le dicen, no, si lo que le estoy diciendo está en la Biblia, dice. Sí, pero solo le dan una parte. Eso estaba en la Biblia. El monte Gerizim era el lugar donde se proclamaría la bendición, pero no era bíblico adorar en él. Y los samaritanos lo estaban haciendo. Es peligroso cuando tenemos una verdad a medias, hermano. Dios había dicho Jerusalén, y aún aunque estés lejos, dice, como Daniel, ya lo vimos que Daniel, cuando oraba en Babilonia a miles de kilómetros, abría las ventanas de su casa y oraba viendo hacia Jerusalén, cumpliendo el mandamiento que se había dado. Pero mire lo que sucede, hermano. Yo tenía que hablar un poquito más antes algo, pero voy a pegar un salto. Y el viernes, si Dios lo permite, bueno, yo iba a pensar que hasta el domingo, pero le voy a seguir con esto. En Segunda de Reyes, capítulo 22. El tiempo ya está cerca. Entonces voy a ser breve. Voy a ir solo a una parte y luego vamos a darle la siguiente parte en la otra predicación. Segunda de Reyes, capítulo 22. Le voy a hacer una breve introducción de un minuto, que me cuesta mucho, para entender la palabra que vamos a leer. El rey Josías, que es el que vamos a leer, la historia del rey Josías, era el nieto del rey Ezequías. Rey Ezequías aparece en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. El rey Ezequías fue el hombre que se enfermó de muerte y que mandaron al profeta Isaías a decirle: vas a morir, dice Dios, que arristes tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías dice en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas que oró, en el Segunda de Reyes, perdón, oró a Dios pidiéndole misericordia y diciéndole: Señor, acuérdate que he andado recto delante de ti, dame más vida. Y Dios ya había dicho que se tenía que morir, pero Ezequías dijo: no le voy a aceptar la palabra a Dios, y se rehusó a obedecer el morirse. No, hasta morirse es una obediencia, hermano. Hay quienes, hermanos, que ya están más muertos que vivos, pero ahí andan gastando todo el dinero todavía peleándose contra Dios, y Dios ya lo quiere llevar. Hay gente, hermanos, que se la llevan de grandes cristianos con 90 y pico de años, y todavía le mandan a pedir oración a uno para no morirse. Yo voy y le digo: no, yo voy y le oro y le pido a Dios que se lo lleve mejor. Ezequías dijo: yo no me quiero morir, no, yo me rehúso a aceptar. Y Dios le dijo entonces a Isaías: regrésate y dile a Ezequías que no se va a morir, que le voy a dar 15 años más de vida. 15 años más. Le estoy resumiendo la historia porque no la podemos leer porque ya no hay tiempo. 15 años más de vida. Ezequías pudo haber dicho: wow, yo tengo tanto poder que aún puedo convencer a Dios. Va usted de un falso y le dicen los apóstoles falsos y los profetas falsos: usted puede declarar, usted puede hacer que Dios cambie de opinión. Aunque él diga que no, usted logra que Dios diga que sí. Mire lo que hizo Ezequías, dice. Pero vamos a ver las consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Ezequías no se murió, le dieron 15 años de vida. A los 3 años de haber comenzado su salud, engendró un hijo llamado Manasés, que está en el capítulo que sigue. Y si usted lee eso, yo sé que ya no hay tiempo, hermano. Ay, Dios mío. Se lo voy a describir así, lo vamos a leer en la siguiente predicación. Este Manasés dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que hizo tantas barbaridades, hermano, que trajo culto a todos los dioses que encontró. Si alguien le llegaba y le decía: óyeme, Manasés, fíjate que esa rana que anda ahí, esa rana hace milagros, esa rana tiene poder, hay que adorarla. Y venía este Manasés y la iba a recoger y le hacía un templo. Con eso le digo todo. Este hombre adoraba hasta los charancacos, las cucarachas, adoraba la luna, al sol,
adoraba las estrellas, adoraba todo lo que se le ponía por enfrente. Fue una abominaciones tan grandes que metió aún en el templo de Dios un montón de ídolos, estatuas que Dios le abominan. Y sabe que lo que sucedió, ¿por qué? Por eso Dios le dijo a Ezequías: debes de morirte, viejo, yo necesito que te mueras. Y Ezequías dijo: no, yo no me quiero morir. Dios, que lo que quería, que no viniera ese engendro del mal. Si Ezequías acepta la voluntad de la palabra de Dios, Manasés nunca hubiera venido a la tierra y no hubiera hecho todas las cosas que hizo. Es peligroso desobedecer a la palabra de Dios. Ahora lo voy a llevar entonces al capítulo 22 y le voy a que mire lo que sucedió aquí con el nieto de este hombre cuando llegó al poder. Con esto termino. Versículo 3. Permítame, vamos a ver si voy más adelante por más rápido. No, ahí lo vamos a leer. Vamos a tratar de ser rápidos. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, lo envió a la casa de Dios: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Aquí le voy a hacer una observación porque ya el tiempo se nos fue. El templo, hermano, estaba tan abandonado. ¿Por qué? Porque habían abandonado el culto a Dios, habían desvalorizado el templo y ellos andaban adorando en todos los montes que encontraban. Entonces el templo lo abandonaron, el templo comenzó a verse en ruinas, se le hicieron huecos, hoyos por todos lados, la gente no respetaba el templo, estaba cayéndose en pedazos. Y vino el rey Josías y ordenó: el dinero que hay en el templo, déselo a la gente que trabaja en obra para que reparen la casa del Señor. Y entonces dice: para que reparen las grietas, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. O sea, les dijeron: no les pongan fiscales, déjenos que ellos son honrados, denles el dinero para que compren lo que necesitan y que reparen la casa de Dios. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero. Me brinqué aquí. El verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Oiga, no dijo el libro de la ley, me ha dado un libro. Mire, este hombre Hilcías era escriba y no reconoció qué libro era. El sumo sacerdote, escucha, Hilcías encontró este libro y no sabía qué era. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando estaban sacando el dinero que tenían guardado en el templo, sacando seguro entre las cajas y las cofres, han encontrado el libro de la ley. Un libro de la ley, hermano, que estuvo perdido cerca de 500 años. Oiga bien, antes de que el rey Saúl llegara al poder, el libro de la ley lo empezaron a hacer a un lado. Nadie le ponía atención, nadie se preocupaba por él. El rey Saúl, usted vio que el arca allá la dejó botada donde los filisteos, y allá en el collado donde Abinadab, ¿cómo se llamaba?, donde estaba botada el arca como 20 años. Tuvo David que ir a traerla. No había pasión por la presencia de Dios. La gente no respetaba el templo, la gente no respetaba el arca, la gente el libro de la ley ya no lo observaba. Cuando dice: lo tendrás entre tu frente, lo escribirás en los postes, lo hablarás todos los días, lo meditarás de mañana y de noche, y lo cumplirás. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Menospreció la palabra de Dios y la dejó por un lado. Y entonces cuando llega, estoy hablándole que habían pasado como 500 años, rey tras rey, nadie se preocupaba por el libro de la ley. Y entonces un día
lo encontraron en el templo, guardado ahí durante tantos años. Este sumo sacerdote era sumo sacerdote y ni siquiera lo conocía. Y entonces cuando se lo llevan al rey Josías, dice, el verso 10 dice: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar sus vestidos era un acto que significaba arrepentimiento. Era que alguien se asombraba de un juicio y decía: Dios mío, Padre Santo. Él se asombró y dijo: ahora entiendo, dijo Josías, por qué estamos pasando tanta calamidad. Si es que en este libro dice que cuando no obedecemos las leyes de Dios, nos vendrán maldiciones y calamidades. Entonces el rey se asustó. Luego el rey dice, dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Mire qué tremendo, hermano. Este rey se asustó y dijo: Dios mío, esta es la causa de nuestra desgracia. Esto que dice este libro se está cumpliendo. Por tantos años y lo habían ignorado. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo le voy a relatar lo que sigue porque ya no hay tiempo. Este rey, donde oyó y leyó detenidamente qué es lo que había que hacer, mandó de un profeta, y no encontraron profeta. Lo que encontraron fue una mujer que profetizaba. Porque cuando la gente se aparta del libro de la ley, cuando se aparta de la palabra de Dios, los que se encuentran en todos lados solo son charlatanes, solo son falsos y mentirosos. Solo había una sola mujer en Israel que podía comunicarse con el Señor. Y el Señor le dijo a esta mujer: dile al rey lo que viene sobre Israel, por cuanto desobedecieron mi palabra, por cuanto ignoraron el libro de la ley, por cuanto no hicieron de acuerdo a lo que yo escribí ahí, viene castigo y juicio sobre esta tierra, y los voy a mandar a otros lugares, los voy a echar de esta tierra. Eso fue lo que se cumplió en la viña de Isaías 5, porque la viña de Isaías 5, Isaías fue el contemporáneo de esta gente y el profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que hizo Ezequías? Adelante lo va a encontrar usted, lo va a leer en su casa. Dice que Josías agarró y dijo: hay que cumplir este libro, a ver si Dios se compadece de nosotros. Y se fue y derribó todos los centros de adoración, derribó las ranas, los sapos, las cucarachas, los charancacos, hermano. Derribó a Baal, a Asera, a Astoret, derribó los altares, hizo una limpieza tremenda este hombre, y dijo: hay que sacar toda la suciedad. Sacaron a todas las reliquias, a todas las cosas de paganismo y de idolatría, porque dijo: qué bárbaro. ¿Y sabe dónde estaba la mayoría de todo eso? Metido dentro del templo. Usted lo va a leer en el capítulo que sigue. Ahí está. Cuando usted mira la iglesia del siglo XXI, hermano, usted llega a estas congregaciones y están llenas de idolatría, de basura, de suciedad. Se han olvidado de este libro de la ley del Señor, han olvidado la ley del Espíritu Santo, han olvidado los mandamientos de Jesús, y la gente metida en congregaciones adorando charancacos, adorando ratones, adorando hormigas, adorando ranas, adorando sapos, adorando hombres corruptos que son más burros que otra cosa. No quieren entender este evangelio, no quieren entender, y han ignorado la palabra, la tienen escondida, como la iglesia católica se le escondió por cientos de años a la gente. No lo dejaba leer la Biblia, no le dejaba leer la palabra, se la leía en otros idiomas y le decían: usted no la puede leer. La escondieron. Así los israelitas, los reyes falsos y los sacerdotes corruptos escondieron la ley, la apartaron y dijeron que nadie la sepa. Pero un día Dios hizo que la ley apareciera, porque preparó a un rey para que ese rey hiciera la limpieza. Yo he venido a esta ciudad, hermano, y me ha tocado que sacudir palos duros. Aquí yo soy odiado, soy detestado por todos los pastores, y si no por todos, por la mayoría. Aquí no me toman en cuenta en nada. ¿Por qué? Porque yo he venido a decirles que vuelvan al camino de la palabra, al camino de esta ley de Dios, que tienen que cumplirla, que no la ignoren, que se la enseñen al pueblo, que le enseñen el evangelio verdadero, porque si no, juicio vendrá como vino en el tiempo de Josías. Dios le dijo a Josías: a ti te voy a perdonar la vida, porque vi tu arrepentimiento y vi que tú actuaste de acuerdo a esta palabra. Pero todo el pueblo va a pagar las consecuencias, porque nunca quiso buscar mi ley.
Le pregunto a usted, ¿está usted viviendo de acuerdo a esto? ¿La lee de mañana y de noche? ¿La medita de noche y de día? ¿La habla? Y lo mejor, ¿la cumples? Porque en cualquier iglesia falsa la tienen abierta, pero no la leen, no la estudian, no la meditan, no la enseñan y mucho menos no la cumplen. Pero Palacio del Rey, aquí está este Josías. Que este Josías, me voy a llamar Josías hoy. Yo sí me he atrevido a echar fuera los charancacos, echar fuera la serpiente, los ratones y las cucarachas. No solamente los que a veces se vienen a colar aquí al Palacio del Rey, sino que aquí le hablo fuerte a las congregaciones en esta ciudad, a todo en Talcopán, al occidente de Honduras, porque este canal, hermano, lo miran hasta los enemigos. Por favor, saquen a sus serpientes, saquen sus ratones y sus charancacos de esas congregaciones, limpien la casa del Señor, porque si no el juicio vendrá sobre ustedes que me escuchan y me ven por televisión. He dicho, y que el Señor tenga misericordia de ustedes. Pónganse de pie y oramos. Aleluya. Alguien tenía que venir a predicar la verdad sin miedo. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres verdadero. Si no hay fidelidad a tu palabra, las consecuencias son catastróficas. Señor, que en esta iglesia, Palacio del Rey, nunca, Señor, nos apartemos de tu palabra. Que esta palabra esté cada día, que desde este púlpito se predique todos los días, que desde este lugar, desde este canal se predique todos los días, que cada varón y hembra que de este lugar sale, que esta palabra la lleve en su corazón y que la estudie de día y de noche, que la medite, que la hable, que la predique sin miedo, sin temor, que no la adorne, que no le ponga arreglos, que no le ponga flores, sino que hable lo que Dios dijo que se hable. Que no caigamos en lo que cayó Israel. Se olvidó de la ley de Dios, escondió la palabra por más de 500 años, desde el tiempo de los jueces. Oh Dios mío, oh Señor, si hay hombres que han estado escondiendo esta palabra, como la esconden los sacerdotes de la iglesia católica, como se le esconden a la gente para no enseñarle la verdad. Hay muchos pastores, miles de pastores, la mayoría de ellos se han apartado de este libro, lo están escondiendo, lo tienen ahí camuflado, enseñando falsedad, verdades a medias. No, Señor, no era el monte Gerizim el lugar de adoración, era el templo de Jehová, era Jerusalén. Aleluya. Y hoy nosotros no es en el Palacio del Rey, no, Señor, no es en Asamblea de Dios, no es en Iglesia de Dios, no es en ninguna denominación, es directamente al trono de Dios, porque estamos conectados al cielo por medio de tu Espíritu Santo. Señor, no es necesario ir a enlace, no es necesario ir a ningún canal de televisión donde corrompen y donde enseñan y predican y sanan por dinero. No, Señor, es directamente al trono de la gracia. Solo dígale al Señor: Señor, gracias, porque tú me has sembrado este libro en mi corazón, me lo has implantado, me lo has injertado, y yo quiero echar frutos, ramas y flores, pero de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Señor, yo no quiero apartarme de tu palabra, aunque sea dura. Yo quiero hacer como Josías, que cuando la vio se asustó, porque dijo: wow, aquí no solo hay bendiciones, aquí hay castigo para el desobediente. Sigamos enseñando esta palabra, hermanos, que la gente cuando lo escuche le retiñan los oídos. No importa si te odian, si te detestan, si no te quieren, porque hablas con la verdad. Dile: gracias, Señor, por darme la valentía de hablar tu palabra. Usted que se encuentra en este lugar o se encuentra en televisión y ha sido una persona que ha vivido apartada del Dios, hoy imagínese las consecuencias que traerá al final el estar apartado de Dios. Tal vez usted dice: yo no creo que haya consecuencias de mis pecados. Lea este libro, lea la Biblia. Amigo y amiga que me ves y me escuchas, si tú estás en esta iglesia hoy, o si tú me ves por televisión y tú crees que no habrá una consecuencia por tu pecado, date tiempo a leer este libro, léelo y descubre que hay un castigo eterno
que hay un lago de fuego para aquel que no obedece, para aquel que rehúsa aceptar a Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Hoy tú puedes decirle: Señor, perdóname. Haz como Josías, y di: Señor, yo quiero arrepentirme de corazón. Josías echó fuera toda la basura del templo. Quizás su corazón y su alma están llenas de avaricia, de idolatría, de odio, de rencor, de robo, de homosexualismo, lesbianismo. Quizás en su corazón hay adulterio, fornicación, mentiras. Quizás en su corazón hay muchas cosas que son sapos, culebras, ratones, cucarachas y charancacos. Sáquelas como Josías sacó. Cuando vio el libro de la ley, dijo: wow, he aquí obedeciendo. Este es tu momento. Israel se apartó de la ley de Dios y la ignoró. Sus consecuencias fueron graves. Que no le pase a usted y que no me pase a mí. Amén y amén.